Moi bo día a todos. Eu son Sara Covas, veño representando a Asociación Arelas de Familias e Infancias de Mocidade Trans de Galicia. Antes de comenzar, gustaríame presentar brevemente a entidade a que represento. Arelas naceu no ano 2015 da iniciativa dun grupo de familias galegas que buscaban apoio, información e acompañamiento para os seus filles trans nun momento no que prácticamente non existían recursos en Galicia. Co paso dos anos, a asociación foi medrando e consolidouse ata converterse na entidade galega de referencia na atención, acompañamento e defensa dos dereitos das persoas trans menores de 30 anos e das súas familias e na primeira entidade LGTBI de Galicia en ser declarada de utilidade pública. Na actualidade, desenvolvemos programas de acompañamiento e atención integral e empoderamento da infancia e mocidade trans ata 30 anos. Realizamos formacións, colaboramos con centros educativos, administracións públicas e entidades sociais. E participamos activamente na defensa dos dereitos humanos e construción dunha sociedade moito máis igualitaria, diversa e inclusiva. Como se veu falando noutras edicións da Memoria Ibersa, o noso colectivo en xeral e as persoas trans en particular sufrimos ao longo da historia múltiples formas de violencia. Unha delas, quizáis menos visible pero igualmente profunda, é o silencio, o borrado das nosas vidas, das nosas experiencias e das nosas achegas á sociedade. As persoas LGTBIQ+, existimos dende sempre, malia que durante moito tempo a nosa historia non fose contada ou fose deliberadamente ocultada. Por iso é tan importante a memoria, recuperar as voces disidentes, rescatar as historias que quedaron fora dos relatos oficiais e reivindicar tamén a vida cotidiá das persoas que pretendemos constitúe o acto de xustiza, de reparación e tamén de resistencia. Afortunadamente, contamos hoxe con investigadoras, investigadores, activistas e entidades que están a facer un traballo excepcional para recuperar esa memoria que durante décadas se nos negou. E precisamente, hoxe temos connosco tres organizacións que están a desenvolver unha labor fundamental na recuperación da memoria social, política, afectiva e comunitaria das persoas LGTBIQ+. En primeiro lugar, acompañamos a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de Coruña, unha das entidades memorialistas máis importantes de Galicia, que leva anos realizando un traballo imprescindible na recuperación da memoria demográfica e que tamén está a incorporar a perspectiva LGTBIQ+, nas súas investigacións e proxectos. Entre outras iniciativas, desenvolve un valioso arquivo de testemuños sobre a represión e a memoria das persoas perseguidas durante anos. Anímoos a visitar a súa páxina web, que constitúe en sí mesma un auténtico arquivo vivo da memoria. Está hoxe connosco en representación da entidade Aurora Paz. Tamén nos acompaña outra entidade local, Palestra, asociada creada no ano 2011 e fortemente comprometida coa defensa das liberdades sociais, o feminismo, a igualdade e os dereitos da comunidade LGTBIQ+, especialmente dentro dos ámbitos da cultura e da memoria histórica. Ven compartir connosco algúns dos proxectos da memoria queer que desenvolveron e continúan desenvolvendo na actualidade Fito Ferreiro, unha persoa amplamente coñecida polos seus compromisos co activismo LGTBIQ+, e coa recuperación da memoria histórica dende hai xa varias décadas. E, por último, contamos coa presencia da Fundación 26 de Diciembre, unha entidade pioneira que combina o traballo asistencial a través de recursos como vivencias e residencias para persoas maiores LGTBI, tanto en Madrid como próximamente na Coruña, cunha importante labor de investigación, documentación e recuperación de exposicións do tempo e recuperación da memoria histórica do colectivo. Acompáñanos Víctor Mora, responsable da exposición que podemos visitar nestes días, Arquivo de Memorias Afectivas LGTBIQ+. Víctor é, ademais, unha figura de referencia na investigación queer e memorialista, autor de fundamentais como Quién teme a lo queer, la experimentación de la homosexualidad en España, investigación, memoria y experiencias, ou la persecución de la homosexualidad durante el franquismo, leyes, terapias y condenas.
É un auténtico luxo poder compartir hoxe este espacio coas persoas e entidades que están a compartir de maneira tan significativa a recuperación da nosa memoria colectiva. Estou convencida de que imos aprender moito das súas experiencias, reflexións e proxectos. Moitas grazas ás tres entidades por acompañarnos e, sobre todo, por axudarnos a recuperar a historia que nunca debeu ser esquecida. Muchas gracias. Gracias por esta presentación tan generosa. Gracias por esta jornada tan interesante, por la invitación y por hacerlas híbridas, por hacer estas jornadas en las que participan voces académicas y también voces del tercer sector, del activismo, de las asociaciones y que puedan existir diálogos sobre este tema. Creo que tenemos... Bueno, yo he hecho lo que se me ha dicho. Vale, gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Vale. Como comentaba y como os comentaba antes en la exposición, soy el coordinador del área de investigación de la Fundación 26 de diciembre. Entonces, la Fundación, como bien ha dicho Sara en la presentación, se encarga de proveer acompañamiento y atención sociosanitaria a personas mayores del colectivo LGTBIQ+, que lo precisan, y también tiene actividades de socialización, y es una fundación modesta, pero bueno, grande, con presencia y que va creciendo y que tiene voluntad de seguir creciendo. Mi área está orientada a la investigación, además de, es decir, a proyectos de investigación dentro de la Fundación que intenten atender a estas necesidades que el equipo de intervención va identificando. Además de esto, yo soy investigador, soy docente en la Universidad Carlos III en el área de Historia Contemporánea. Me parece que son elementos que es muy interesante que dialogue la investigación que realiza el tercer sector y la atención a la población vulnerable con la investigación académica. Esta es la página web de la Fundación, donde podéis encontrar además nuestras publicaciones que vamos haciendo, además de todas las actividades y noticias. Esta es una fotografía de la entrada de la sede de Madrid, donde pues, estaremos encantados que nos visitáis. Vale. Y entonces voy a contaros un poco brevemente, porque tenemos no muchos minutos cada uno, lo interesante es que hablemos todas. ¿De dónde surge el proyecto del archivo? ¿Cuál es la importancia de la memoria oral? ¿Cómo llegamos a ello? Y también al hilo de lo que se ha comentado esta mañana, que no me he dado tiempo a comentar en el turno de preguntas y que quiero decir brevemente porque creo que es muy interesante. Estamos en este edificio que es La Normal, y llevamos comentando estos días que La Normal, ¿de dónde sale? ¿Qué es esto? ¿No? Y La Normal, me ha dicho mi madre, que era profesora y estudió magisterio, era de este concepto de establecer una norma, es decir, de normalizar o estandarizar una educación, ¿no? O sea, una forma de estandarizar una educación con el objetivo de que la enseñanza fuera la misma. Esta estandarización que provee de una enseñanza de la historia, creo que también colinda o convive con una pregunta que las historiadoras y los historiadores y la sociedad en general, pero los historiadores sobre todo nos tenemos que hacer, que es ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia en este momento? En este caso, cuando se establece la normal, cuando se normaliza un proyecto educativo, que es siglos 18, 19, es porque se está poniendo en marcha el proyecto nacionalista. Tiene que haber una historia que sirva al conocimiento de la nación. Ahora mismo, ¿para qué sirve la historia? Es lo que nos tendríamos que preguntar, creo. Es lo que nos preguntamos con este proyecto de archivo, ¿no? Es una pregunta para la que no tengo una respuesta aquí, ¿no? Sino que al hilo de lo que estabais comentando esta mañana en estas intervenciones tan interesantes y que dialogaban también, me surgía, bueno, es que ¿para qué sirve la historia? Nos lo tenemos que preguntar, ¿a qué proyecto sirve la historia, ¿no? Cuando en la investigación nos preguntamos qué o cuándo es archivo, nos encontramos con distintas fuentes cuando miramos al pasado.
distintas fuentes que son interesantísimas, como las que habéis puesto sobre la mesa esta mañana. Parte de mi investigación ha sido también, el primer libro que saqué, Al margen de la naturaleza, como has comentado, era una investigación sobre documentos oficiales de los poderes y saberes, ¿no?, que ejercía la sociedad franquista, que producía la sociedad franquista para ejercer la opresión en distintas instituciones. Y, bueno, esas fuentes, esos documentos, nos han dejado un relato, y un relato de denuncia que tenemos que denunciar. ¿Cómo se ejercía? ¿Cuáles eran los elementos que se utilizaron para solidificar una reproducción de la violencia sistemática contra los cuerpos que no se comportaban como se debían comportar, ¿no? Que estáis hablando de la negación de las mujeres, no de su sexualidad, sino la negación de las mujeres como sujetos de deseo. Las mujeres no podían desear, ¿no? No se les imaginaba, no se les pensaba como sujetos de deseo dentro de estos documentos y legislaciones. Porque, claro, tenían que otorgar, las mujeres cis tenían que otorgar su sexo a una serie de valores, de actividades, y tenía que estar orientado a la procreación dentro además de unos patrones muy estrictos. Si el objeto no respondía como se esperaba que respondiera un objeto, evidentemente tenía que aplicarse toda una maquinaria de castigos sobre esta persona que no se estaba comportando como se debía comportar según el régimen, ¿no? Para los varones ocurría lo mismo, he apuntado muchísimas cosas, me ha interesado mucho lo que decía Daniela sobre la agencia, ¿no? Cómo hay determinados lugares, pequeños lugares del archivo, donde nos podemos encontrar algunos rastros de la agencia de estas personas que no eran solo víctimas. Qué interesante esto, vale. Vale, con este dibujo que has puesto, ¿no?, de imaginarios alternativos. Yo recuerdo un informe que estudié que se llama popularmente el informe Chamorro, que seguramente conocéis, que es un informe de experimentaciones que se hicieron con 200 presos homosexuales en la cárcel de Carabanchel de Madrid. En este informe, que se les sometía a determinadas pruebas, entre ellas el test de Rorschach, que es este de reconocimiento de imágenes, ¿no? ¿De qué ve usted aquí? Pues una mariposa, pues tal, pues cual. Bueno, estas cosas absolutamente, en fin. Porque este informe se hizo con la intención de determinar si eran activos o pasivos, es decir, podemos imaginarnos las consecuencias, ¿no? Pero en uno de estos informes, el psiquiatra, el doctor Chamorro, destaca que esta persona, este homosexual delincuente al que le ofrezco la imagen del test de Rorschach, me está contando toda una historia literaria y destaca en su informe, sorprendentemente, para ser homosexual es muy inteligente. O sea, y destaca su inventiva y su imaginación. Lo que yo imaginé, porque hay que poner un poco de imaginación en todo esto, es decir, bueno, cómo le estaba toreando a esta persona, dándole un testimonio como quería. Es decir, qué huellas pequeñas de la resistencia podemos encontrar en los archivos, ¿no? Qué bonito y qué interesante. Vale, no son solo víctimas, desde luego. Esta fotografía me encanta ponérsela a mis estudiantes siempre que iniciamos un curso de fuentes históricas para explicar cómo funciona una fuente visual, en un archivo. Es decir, nos encontramos esta fotografía porque podemos ver muy claramente el espectador diegético, el espectador no diegético, cómo funciona la voluntad de la imagen, qué es lo que vemos, intentar describir las emociones que produce. Entonces, esta imagen que me parece tan potente, tan clara y que utilizo siempre, cuando la vi por primera vez, a mí me pareció que lo que devolvía era violencia. Veo muchísima violencia en esta imagen, ¿no? Si no tenemos ninguna otra información y solamente la leemos, la escudriñamos, la estudiamos, lo que vemos es una gran violencia. Luego podemos ir viendo más cosas, me encantaría comentarla, bueno, vemos más cosas. Esto forma parte de una publicación sensacionalista que se llama ¿Por qué?, que utilizó fotografías de una redada policial en un club donde iban, pues, personas queers, mujeres masculinas, hombres femeninos, travestis, transexuales. Aquí donde las ven son hombres. Esto era el año 73, es decir, se empieza a hacer publicaciones muy sensacionalistas, como sabéis. Bueno, tenemos estas fuentes, nos sirven para hablar, para explicar una parte de la historia reciente, ¿no? Una parte de la historia reciente. Y yo lo que pensé fue,
pero no sé nada más, no sé cómo se llama, no sé por qué fue a esa fiesta, no sé por qué eligió ese vestido, si tenía así los hombros o si se los bajaron para intentar humillarla. No sé si esto que se ve en la parte de atrás tirado en la escalera era quizá una peluca, era quizá otra parte del vestido. No sé por qué se puso tan guapa, si iba a encontrarse con alguien, si iba a encontrarse consigo misma, siendo quien era, con sus amigas. No lo sé. Toda esa parte no la sé. Sé esta, ¿no? Bueno. Este es uno de los documentos que que encontré en el Archivo de Penitenciarías de Madrid, que es una normativa de cómo comportarse en los establecimientos especiales para pervertidos sexuales, donde tenemos toda esta, tienen que ser separados de todos los demás, tanto los varones afeminados como los invertidos con pechos, que eran como llamaban a las mujeres trans en aquel momento, ¿no? Es decir, tenemos todo esto, tenemos todos los expedientes que produjeron y que podemos empezar a investigar hace no tanto, quiero decir que luego y va dependiendo también de dónde se encuentren, ¿no? La legislación no siempre va a favor de poder investigar estas cuestiones. Lo tenemos los textos biomédicos, psiquiátricos, judiciales, el saber producido por el poder como generador de imaginarios. Y es importante conocerlo y es importante denunciarlo, ¿no? Vale, construimos de esta manera, revelamos o desvelamos cómo era esta parte de la historia, cómo se construye esta estructura que determina el imaginario, que determina la vida de las personas queer. Vale. Arostegui nos decía, la historia es una construcción del pasado y la memoria también es fruto de una construcción. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la historia y la memoria, no? Susan Sontag decía esta frase tan interesante, no existe una memoria colectiva, lo que existe es instrucción colectiva, es decir, se nos dice como sociedad qué debemos recordar y qué debemos olvidar. Parece que hay mucha insistencia en la memoria, no perder la memoria, pero no hay una insistencia en cómo se recuerda, cómo construimos esa memoria, quién decide lo que es memoria y lo que no es memoria, ¿no? Susan Sontag decía, se asigna demasiado valor a la memoria y demasiado poco valor al pensamiento. Es decir, desde luego Sontag no era sospechosa ¿no? de querer, de preferir el olvido en absoluto. Sí que nos decía, sin embargo, que es más importante quizá, o es igualmente importante entender. Hay que entender, no solo recordar. Y para entender es necesario recordar. Pero hay que entender cómo se forma ese recuerdo, hay que comprender el significado, ¿no? Nos preguntamos para este proyecto y a lo largo de las investigaciones, ¿cuándo es archivo? ¿Qué es archivo? ¿Cómo se hace visible un cuerpo queer en el archivo? ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos dentro de estos expedientes, lo encontramos dentro de estas denuncias, lo encontramos en estas fotografías, en la fuente visual, en la fuente escrita. ¿Y qué preguntas le hacemos al archivo, ¿no? ¿Qué imaginarios nos permite el análisis del poder? Al final estamos retroactivamente hablando del poder, ¿no? De los efectos que producía, de cómo eran los imaginarios. Estamos reproduciendo nuevamente su discurso. Esto es lo que el poder provocaba. Y estamos construyendo una historia, estamos exigiendo que se desvele esta parte de la historia que hasta ahora ha permanecido oculta, hasta hace un tiempo, como sabéis. Pero también estamos construyendo una memoria. ¿Y qué significa construir la memoria? La memoria es compleja, sabemos que la memoria se compone de la interacción de factores que son diversos, del recuerdo, del olvido, la posibilidad de olvidar es lo que hace que la memoria pueda existir, el silencio y también la transformación. La memoria es muy transformadora. Pero si la memoria es individual y no es colectiva, como nos decía Sontag, ¿no? Colectiva es la instrucción, la memoria siempre es individual. Vale. Vamos a buscar ese relato personal, vamos a buscar el testimonio biográfico. La experiencia de cada persona se hace común precisamente cuando se comunica y transforma el recuerdo. La memoria siempre transforma, actualiza el recuerdo, lo hace nuevo, lo hace presente y se comparte. Y en ese compartir esas experiencias personales es donde podemos encontrar un nexo común, donde podemos encontrar algo colectivo. No hay experiencia sin narración, esto lo sabemos. La memoria es la narrativa viva de la historia. Lo que se le pide a la memoria no es la exactitud del dato, eso no es tan relevante. Lo que se le pide al testimonio oral, en este caso, a la memoria viva,
es que nos provea del significado histórico personal de esa persona que lo vivió. La narración, el testimonio, humaniza la memoria. Estamos hablando de estos documentos que lo que nos muestran son una parte absolutamente deshumanizada de las personas queer, ¿no? El testimonio oral, la narración humaniza, aporta rostro, aporta voz, el testimonio está asociado a un cuerpo, a una voz, a un momento, ¿no? Aporta experiencia, aporta vida. Vale. La memoria oral está cargada de subjetividad, es cierto, como el documento escrito, también, sí, como la fuente escrita. La memoria no es infalible, no se le pide que lo sea, es histórica en sí misma, ¿no? Como fuente. El presente matiza el pasado, decíamos, y David Mariez Currena es un teórico de la memoria y un investigador muy interesante. Decía, la evidencia oral recoge más sobre el significado de los hechos que sobre los hechos mismos, algo que es muy interesante. Cuando estamos ante un testimonio, lo que vemos es que esa memoria oral, según esta idea de Mariez Currena, es que nos acerca a la idea de Susan Sontag, es decir, nos ayuda a través del recuerdo a entender, a comprender el significado histórico. Nos ayuda a pensar el pasado y, por lo tanto, a construir y a comprender el presente también, ¿no? La memoria asociada al testimonio, al afecto personal, transforma, revoluciona los imaginarios. Nos permite pensarnos de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la lógica del poder. O no solo estamos reproduciendo una y otra vez la lógica del poder. Ojo, es importante. Hay que denunciarlo siempre y no dejar de hacerlo y recordarlo, por supuesto. Pero no podemos condenarnos a que el imaginario que tenemos sobre el colectivo sea dependiente únicamente de los productos del poder. La memoria oral nos provee de unos significados que también escapan, ¿no? Como Foucault decía, como Foucault hablaba de la resistencia. La resistencia es la vida que se escapa. Lo que el poder no consigue. Lo que el poder no consigue ahormar, esa es la resistencia, la vida que se escapa. Eso está en los testimonios orales también, ¿no? El archivo de memorias efectivas del colectivo LGTBIQ+, de la Fundación, nace con este objetivo. ¿Por qué? Porque... bien, ¿no? Tiempo, vale. Porque también identificamos entre una gran parte del usuariado que viene a la Fundación un malestar que se reproduce continuamente, que es... Siempre me llaman para una investigación de TFGs, de TFMs, de tesis, de trabajos de clase, del periodista de X periódico. No os exagero, están mis compañeros aquí que no se exageran tampoco. Digo, bueno, no es una fuente muy fiable. Si os digo, lo digo yo y mis compañeros, bueno, os lo podremos demostrar. Recibimos todas las semanas mínimo 2 o 3 peticiones de una entrevista a una persona mayor del colectivo LGTBIQ+. Que no piden un testimonio, piden una cuestión concreta. Por favor, dame un abuelito que ha sufrido porque la ley de peligrosidad, yo quiero saber esta experiencia. Es decir, quieren una cuestión muy dirigida. Nos interesa esta vida por una pregunta, por una cuestión únicamente, ¿no? Esto ha generado un malestar por varias razones. Una, la sensación de que no hay nadie escuchando, porque llevo 20 años dando la misma entrevista. No hay nadie escuchando. 2, esta es una reproducción continua de una parte de mi vida, que es la herida o una de las heridas, que parece que es lo único que es relevante. No solamente para mi vida que yo he sufrido esa represión, esa opresión y esa violencia, sino para la persona del colectivo que no la sufrió, considera que su vida no es relevante. Y esto nos lo han dicho un montón de veces. ¿Para qué me vas a hacer a mí una entrevista si nunca me han detenido? Mi historia no es importante. Claro, vale. Esto nos permite elaborar otro tipo de imaginarios. Si vamos a hacer una entrevista de relato biográfico, de historia de vida, que estamos 2, 3 horas, que a veces estamos varios días, porque van surgiendo cosas, nos vamos acordando, desde el primer recuerdo que tenemos hasta el momento presente, cómo han ido cambiando las cosas. Hay recuerdos que se desbloquean. De pronto hay momentos súper emotivos que acabamos llorando en las entrevistas, que aquello es un circo precioso, interesantísimo, pero madre mía, para la investigadora que vaya a escucharla. Pero bueno, se lo va a encontrar y es muy bonito. Hay momentos de reconciliación con la propia historia. Quiero decir, en este sentido, este ejercicio de memoria
memoria está cumpliendo una función reparadora, pero también está contaminando, está interviniendo en la forma que tenemos de imaginar al propio colectivo, en vez de tenerlo siempre asociado, ¿no?, a lo que se reproduce continuamente desde determinados medios de comunicación, que llega al orgullo y lo que quieren es esta historia y reproducirla una y otra vez, ¿no? Entonces resulta que la vida de Carolina o de Vicente es importante porque estuvo en la prisión de Carabanchel. Desde luego que sí. Pero también porque se encontró con un grupo de mujeres que jugaban a la petanca en el año 92 y ahí encontró un grupo de mujeres feministas, tuvo su despertar feminista y lesbiano y conoció la amistad y conoció unos lazos entre mujeres que no conocía antes. Y esa historia no la van a preguntar en este periodista que tiene 30 segundos y que quiere la cuestión más... bueno, se me ha entendido, ¿no? No quiero repetir lo mismo una y otra vez. Entonces, bueno, este proyecto surge como vamos a elaborar entrevistas de historia de vida largas, todo el tiempo que sea necesario. Vamos a tratar de recuperar cuáles son esos objetos personales que suelen ser fotografías, suelen ser cartas manuscritas, diarios, y algún objeto, una pulsera, unas zapatillas que estábamos diciendo antes en la exposición, una bala. Tenemos una bala que luego mi compañero Paco, si puede contar la historia, por favor, que nos están preguntando por la historia de la bala, pero es que se ha ido... Ah, sí, bueno, si luego quieres compartir la historia de la bala, lo agradecemos. Y si no, pues nada, tendréis que acudir al archivo y escuchar las historias de vida, ¿vale? Bueno, la idea, y presentamos este proyecto, que es un proyecto, como veis, con unas líneas muy claras, lo presentamos a la Dirección de Igualdad LGTBI del Ministerio de Igualdad para los proyectos del IRPF estatal. Es el segundo año que lo conceden. Lo hemos vuelto a pedir a ver si conseguimos que se convierta en un proyecto de continuidad y podemos seguir ampliando el archivo. Finalmente, lo que encontramos es que tenemos una conservación y catalogación de materiales que normalmente, si no, acabarían en cajones, en trasteros y probablemente en contenedores y olvidados. Y lo que hacemos es... escoger pequeñas muestras, hacer copias de los materiales porque normalmente están en muy mal estado, entonces esos los tenemos debidamente conservados, pero aquí lo que tenemos son copias para poder coger, manipular, ¿no? Algunos son originales, otros son copias, que tienen que ver, y vemos cómo se entrelazan la vida personal, el objeto personal e íntimo con eventos activistas, también de la vida militante, de la vida profesional, laboral. De pronto encontramos que funciona, como os decía al principio, la propia memoria. Es decir, uniendo eventos aparentemente muy alejados en el tiempo y en el espacio que se unen a través de enlaces que cuando estamos recordando de pronto nos vamos a un lugar en el tiempo o en el espacio muy distante y pasamos de un lugar a otro. Y así funciona también el archivo de memorias afectivas y está organizada las exposiciones de esta manera. Entonces, bueno, es una forma de construir un imaginario o de intervenir en el imaginario que existe y que es el oficial, digamos, o que pertenece un poco a esa instrucción colectiva de lo que debe ser el imaginario de la historia reciente del colectivo, y no a negar que todo eso ocurrió, por supuesto, todo lo contrario, sino a ampliar y a decir que además de lo que el poder hacía sobre los cuerpos queer, existía toda una vida de resistencia que escapaba a ello. Así que nada más. Muchas gracias. ¿Esta? Creo que sí. Ah, pues sí, pero yo no había cambiado el título. Ay, pues a ver si no es la misma. Es la misma, Vale. absolutamente. Bueno, moitas gracias por vir a todas, moitas gracias a Mejuto por contar con nós para este congreso. Impresionada coa lección de Víctor Mora, vou intentar achegarme un pouco a este nivel, pero agora que vamos falar, Fito máis eu, máis dun proxecto moi concreto, vale, que estamos facendo aquí desde hai algúns anos e vamos pouquiño a pouco no noso tempo libre pois sacando memorias. Ben, o proxecto chamase Memoria LGTBIQ+, a Coruña, está centrada principalmente na provincia da Coruña. Ben, en primeiro lugar,
bueno, xa sabedes todas o que son as fontes orais e a memoria democrática, pero eu que pertenzo á Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que é unha asociación que existe desde 2004 e leva case 22 anos facen unha labor increíble, vale? Estou moi orgullosa de poder agora pertencer a esta e colaborar con eles. Decidimos integrar tamén a memoria queer, porque era a memoria máis esquecida, máis olvidada dentro de todas as memorias. Había moitísimos proxectos de memoria da represión franquista, etc., pero sempre quedaba esta xente. Entón, para min é un concepto moi importante o deber de memoria, vale? O deber de memoria, o de devolverlles a voz ás persoas silenciadas para cadar esta verdade, xustiza e reparación, para recuperar as memorias que a ditadura tentou literalmente borrar, pero borrar eliminando arquivos, eliminando físicamente a persoa, se podían. E por que a memoria do colectivo? Vale, é unha loita que non rematou coa democracia, como todas sabedes. Vale? Precisamente a Fundación 26 de Decembro ten o nome que ten por unha data en concreto, que é o que imos comentar, pero a desigualdade do colectivo, a desigualdade continúa hoxe en día, pero nunca tiveron esa normalización, esa igualdade. Eu sempre digo que a transición do colectivo queer rematou no ano 2005, coa normalización real, a normalización legal mediante o matrimonio igualitario. Tamén hai unha ausencia do presente, porque estamos facendo estes proxectos de memoria democrática. Aquí abríchedes uns melóns esta mañá que son fundamentais, a coeducación, o neofascismo, se queredes logo na comida falamos das desventuras, da arqueoloxía de xénero, que é unha cousa na que tamén ando, é bastante complicada. E como ben dicía Guillermina ao principio de todo, vale, que o repetiu moito con toda a razón do mundo, os dereitos tardamos moitísimo en conseguilos e moi pouco en perdelos, un suspiro, unha votación, vale? Aquí en Coruña temos o caso moi recente de Samuel Luiz, e pouco despois foi cando nos embarcamos neste intento de recuperar estas memorias para que a sociedade entenda o custo enorme que ten acadar os dereitos. Entón, recoñecer, protexer as liberdades conquistadas, recoñecer as persoas e lembrar o pasado para evitar retrocesos. Bueno, o proxecto que leva desde o ano 2022 e seguimos nel, facemos diversas fases, levámoslo varias asociacións, interasociativo, vale? Palestra 26D a comisión. A nosa finalidade, é interdisciplinar, evidentemente, como vedes aí, técnicos, xornalistas, historiadores, investigadoras, e o noso fin é facer unha páxina web, realmente, unha páxina web que estea disponible con unha boa base de datos, tanto de testemunhas, de testimonios, como de arquivos para as persoas investigadoras e tamén con un objetivo evidentemente moi necesario que levalo tamén aos institutos, vale? Levalo aos currículos escolares. A nosa metodoloxía de investigación é a memoria oral, pero non me vou meter moito aquí porque diso vai falar o meu compañeiro Fito. Temos unha entrevista modelo que é totalmente flexible, vale? As memorias ti vas sacando e vas pouco a pouco tirando do fío e pode irte a entrevista por calquer outro sitio. Isto un pouco contextualizar tamén as dúas seguintes diapositivas. Cales foron as tres patas da represión franquista? A lei convertendo a homosexualidade nun delito, vale? A Igrexa, pois, era un pecado, vale? Nacionalcatolicismo, patriarcado, moral tradicional, e a psiquiatría, cando chegou a pata da enfermidade que desembocou literalmente en torturas. Os corpos do colectivo foron corpos que recibiron castigo e experimentación. Vale, temos en España varios casos, a prisión de Huelva de Badajoz, intentando distinguir os pasivos dos activos, isto xa coñecedes todas, pensando que así non cometerían ese pecado, porque evidentemente non entendían nada do que tiñan entre mans. Ao campo de concentración de Tefía en Fuerteventura, as fichas policiais, medicalización, experimentación médica. Bueno, esta novela gráfica, El Violeta, eu la recomendo moito. Traballei uns anos nunha librería de cómics aquí de Coruña moi coñecida. Este é unha destas novelas gráficas que está basada en testemunha real, necesario lela. Datas chave. Iso tamén é unha contextualización.
Vale. Para mí, as datas máis importantes dentro do que é a ditadura é a criminalización directa da introdución dos homosexuais na Lei de Vagos e Maleantes no ano 54, despois a patoloxización legal que levou a estas torturas tentando curar a estes supostos enfermos e enfermas no ano 70 e finalmente, bueno, no ano 77, ao mesmo tempo que sae a Lei de Amnistía, que eso tamén dá para outro congreso, o que pasou coa Lei de Amnistía. Bueno, aquí en Galicia fundase o Frente de Liberación Homosexual Galego e a Lei de Amnistía efectivamente non libera os presos da Lei de Peligrosidade e Rehabilitación Social, porque non entraban nesa lei. E tamén, cando ten, en primeiro lugar, a primeira manifestación de orgullo en España, en Barcelona, coas persoas trans, coas mulleres trans, poñendo o corpo para protexer a todas as demais, cunha frase que a mí me parte de verdade do corazón, que é a de por que fixestes, por que recibisteis os paos da policía, porque ya estamos muertas. Vale. Ben, o 26 de decembro do 78 elimínase a homosexualidade desta lei, é un logro, un éxito total, o que lle dá nome a esta fundación, e logo temos outras datas históricas, a primeira manifestación de orgullo en Vigo, etc. O coladeiro legal foi a Lei de Escándalo Público, vale, que estivo vixente ata 1988, entón a represión, en certo sentido, seguiu, a represión social, sobre todo, seguiu por aí, e logo, finalmente, pois, a Lei de Matrimonio Igualitario e as primeiras indemnizacións en 2009. Ben, estas son datas en canto a represión tamén, claro, sei que en busca atopa, non? Entón, quixen poñer aquí un par de datos rápidos do que é Coruña cidade, non? Un bar que era un reduto de liberdade, o Xornes, e tamén algunha acción, non? A acción directa, como aquel simpo que se fixo na cafetería Manhattan no ano 80, que isto é un recorte da revista Turuxo e tal. Vale, non faltaba por falar da muller, porque nós tivemos unha fase especial, vale, no curso pasado, 2024-2025, que foi a fase das mulleres, vale? Buscábamos mulleres lesbianas, trans, bisexuais, vale, que nos falaran destas represións das que xa falastes, do patroado da muller, da represión social, a invisibilidade, a negación da sexualidade feminina, e ao mesmo tempo como se imbricou a loita feminista, non? En todas elas, como realmente o persoal foi político e como se fundaron estes movementos, a AGM, que logo tivo as comisións lésbicas, as publicacións como Andaina, Turuxo, Alborada, estas revistas que están no Consello de Cultura Galega disponibles para todo o mundo, as accións políticas, accións que saían na prensa moi visibles en favor do aborto, manifestacións, etc. E o lesbianismo activista tamén, non? Que loitaba pois contra a represión da homofobia e tamén contra o patriarcado e tamén un pouquiño criticando os compañeiros, no, do colectivo para falar un pouquiño das mulleres. Unha das fotografías, unha das máis coñecidas, esta da sexualidade non é heterosexualidade, defendamos con orgullo o noso lesbianismo, isto foi en Compostela, vale, da AGM, foi un escándalo total. Foi, bueno, xa estou a piques de rematar a miña parte. Hai cousas que temos... Bueno, en primeiro lugar, xa falastes, así que non me quero estender moito, pero moitas dos descubrimentos da xente LGTB foron tardíos. No caso das mulleres, moita xente pois entrou nos matrimonios, decía anterior, entrou nos matrimonios un pouquiño pola que a sociedade, porque a sociedade puñete nese camiño, vale? Entón, hai xente, nós tivemos xente que foi activista, pero tamén tivemos xente que non o foi e que tivo un descubrimento moi tardío e as súas memorias tamén son moi importantes. Entón, nós, basicamente, os resultados eran que nós queríamos pelexar contra esa lei do silencio que ten en xeral a memoria dos represaliados, vale? Pola ditadura, polo fascismo, polo patriarcado, por tudo, pero tamén é unha memoria moi íntima, personal e moi traumática, vale? O cal nos fai ter que acceder dunha maneira non somente profesional, senón humana, evidentemente, somos xente que, bueno, pertencemos ao colectivo, estamos implicados nel. Como vimos estas crianzas con ausencia de referentes, como viviron esa culpabilización social e autoculpabilización, como entraron tamén noutras loitas, pelexaban ao final contra o mesmo inimigo, en moitos casos, e, sobre todo, como ben dixo o compañeiro Víctor Mora, o máis importante,
que non nos quedemos nas historias de violencia, represión, de sufrimento, senón a mí me encanta dar un eixe positivo nesto, a resistencia que tiveron, a alegría que buscaban, as redes de apoio, como tiñan novas comunidades, como se protegían mutuamente e, sobre todo, o máis importante, esa forza de vivir que sempre tiveron. Entón, nos queremos que o noso proxecto vaya para toda a xente, que o noso proxecto vaya a todas estas diversidades que hai hoxe en día nos institutos, nos colexios, como resistir contra este neorracionalismo, esta persoa de 13 anos, de 14, que non sabe que lle pasa, que teña estes referentes, que sepa que non está só e que sepa o que viviron outra xente. Queremos facer sinerxias de colaboración con outras asociacións e outros proxectos. Ampliaremos a web, estamos nese proxecto, estamos publicando novas entrevistas que fixemos e tamén temos unha proxección de futuro tamén, que son as memorias trans, verdad? Entón, eu remato con esta maravillosa foto de Trini Falcés, douvos as gracias e doulle o paso ao meu compañero Fito que vai falar tamén do noso proxecto. Me alargue. Non, interesante la tuya. Bien, despois de Aurora e de Víctor, pouco teño que decir xa, pero, bueno, me toca falar e vou falar da metodoloxía do proxecto, non? Primeiro, darlle as gracias a Sol, a Cristina e, por suposto, a Eva por estes 5 anos de memoria diversa, non? Quero comenzar, estamos na terceira fase do proxecto, non? O martes pasado en Boiro entrevistamos a unha parella que o ano que ven van facer 60 anos xuntos. Tuvieron que emigrar a Alemania pola lei de periodicidade social. Como dixo Aurora, as preguntas teñen unha metodoloxía, non? Son, aínda que no medio, pois, bueno, se vai rompendo, pero as preguntas finais son as mesmas. E a última pregunta sempre é que consello lle das a xente nova, non? Me sorprendeu Antonio, parece que esa resposta era para hoxe, non? Que lean historia. Dixo eso, o sea, que lean historia. Me quedei fascinado, non? Quedeime fascinado con esta frase. Como comeza isto? Pois eu empezo a ver que a xente maior, claro, do colectivo, a xente que teño ao alrededor, empeza a desaparecer e que toda a súa vida, todas as vivencias non están en un sitio, non? Pero xente que ha traballado, pero xente tamén que ha tido unha vida máis corriente, non? Por dicir así. Entonces empezamos a darlle voltas, falo con Aurora, porque o sí que queríamos era que non facelo solamente desde o activismo, desde un colectivo, non? Queríamos implicar a outros colectivos, traballar en rede, pero tamén traballar con colectivos que traballaran a memoria histórica e tamén traballar con colectivos que non foran LGTBI, non? Porque senón, ao final, o que estamos facendo é falar para nós. Creo que é importante tamén falar para o resto da sociedade, non? E que a nosa historia vaya para o resto da sociedade. E despois da casualidade que, cando estábamos comenzando, pois chegamos nunhas jornadas en Madrid e me presentan a Rafa Cáceres, que é historiador da Universidade de Sevilla, que ten un proxecto igual ali en Andalucía, non? Entón, despois quedamos, facemos unha videoconferencia, nos dá unhas pautas, non? Deso de, bueno, as primeiras preguntas que facemos, falamos sobre cal era o entorno social, familiar, se iban á escola, hasta cando foron á escola, bueno, ir pouco a pouco facendo, plasmando a súa infancia, a súa adolescencia, non? E logo xa empezamos a falar dos problemas ou da vida LGTBI que pudo ter esa persoa. Tamén falamos como se chama? Con Fernando Souto, da comisión, non? Aí tamén nos dou unhas claves perfectas, porque eu sou así como moi lanzado, moi traballador, decía, non, facemos 20 entrevistas ao ano, e me dixo, Fito, tranquilo. Iso é Alfeira. Me dixo, porque nós temos como 200 cintas de evidencias archivadas que están nuns caixóns e ninguén pode... Entonces, aí, en esa reunión con Fernando, pois o que facemos é a metodoloxía.
primeiro tomamos un café coa persoa, primeiro nos reunimos e vemos con quen podemos intentar entrevistar. Entón, logo tomamos un café con esa persoa para ir... Porque estas entrevistas non é que se poñan diante da cámara ou dun micro e que falen, non? Tens que intentar conseguir unha complicidade coa persoa para que a persoa se senta segura e poda dicir cousas que moitas veces, emocionan e que lles costa decir, non? E agora direi algunha cousa desto. Entón, tomamos un primer café, logo facemos unha primeira entrevista, o que chamamos a preentrevista, para despois sair coa cámara para saber por onde vai a historia desa persoa e, por suposto, logo Aurora, como historiadora, vai buscando os puntos históricos, eu vou buscando os puntos máis persoais, non? E entón aí vamos construindo. Lle damos transcribimos a entrevista, que, ahora coa IA é máis fácil, non? Pero antes, fai 3 anos, era complicadísimo. Cada entrevista nos levaba 3 días transcribirla. Entonces, tamén aí a persoa se dá conta de, a mellor, dixo cousas que non podía, que non quere que quede reflexadas, non? Para non enfadar a familia, eso respetamos totalmente, non? E logo tamén nos dá pistas, por exemplo, na de Antonio, o deste martes, era a 4ª vez que nos reuníamos con eles, e eu sabía que había pasado algo na iglesia do seu povo, non? El naceu en Lepe, o que pasa que logo veio a Coruña e se casou en Coruña. O sea, empezou a vivir daquela, nos anos 60 non podía casarse. Eu sabía que había pasado na iglesia, pero el non quería, non daba... E esta vez sí que nos contou o que pasou, non? Que é certo que, como hoxe vamos a falar tamén da iglesia, pois el tiña 14 anos, o ambiente nos anos 60 era totalmente religioso nos povos pequenos, el se vai a confesar, e lle di ao cura que non se encontra ben xogando cos homes, que prefere estar cas mulleres, e que lle gusta un compañeiro de clase. E el pensaba... pues me va a mandar rezar 500 Ave Marías, 800 Padre Nuestros, no le mando a rezar nada. Le dijo, a las 6 de la tarde vente a la sacristía. Y ahí ya sabéis lo que pasó. O sea, se aprovechó de un secreto de confesión para... Y lo lleva muy dentro, pero esta vez fue capaz de contarnos. Otra de las sugerencias que nos hizo Rafa Cáceres nos hizo entrevistar tamén activistas, a xente que ten unha vida, como dicides aquí, complexa, que ten unha vida difícil, pero esa xente, como xa contou moitas veces, sempre ten o discurso feito, non? É moi difícil chegar máis abaixo. Entonces, o que fai falla é xente pois unha vida máis tranquila, máis sencilla, de xente de abaixo. Entonces, tamén incorporamos moita xente desta, non? É o que queremos incorporar, non? Nos o que facemos é archivos para que logo, máis adiante, cando terminemos a 4ª fase, xa faremos público, como decía, público entre comillas, público para a xente que quera estudiar, para se hai historiadoras, documentalistas, investigadoras, para toda esa xente que poda facer algo con elo. Eu creo que xa con 20 entrevistas xa se pode facer unha idea de como era o colectivo en Galicia, non? Porque xa empezamos a sair da provincia de Coruña e poden empezar a traballar, non? Queremos agora con 10 persoas, é moi difícil, non? Entón, por eso vamos a esperar a darllo a sociedade, non? Un pouquiño máis. Isto máis ou menos é como traballamos. Por suposto, a entrevista final a facemos con cámara, intentamos facerla moi ben para si algún documentalista quere utilizarlo, pois que quede un pouco decente, entre comillas, non? Volvemos a transcribir a entrevista
para que despois podamos, sea máis fácil buscala, non? En papel que en vídeo, non? Pero logo que utilicen. E temos, nos temos o problema de que queremos incorporar documentación de toda esta xente, pero normalmente non teñen documentación. Porque a xente, sobre todo as mulleres, como decía Aurora, as mulleres se acercaron ao movimento feminista, non gardan nada deso. E logo, eso me recorda o que me pasou a mí, non? Eu, no ano 77, empecé a comprar, a etapa do Destape, Interview, todo isto, e había unha revista Party, que tiña unha chica na portada, e logo o póster central tamén era unha chica, pero logo era unha revista marica, moi marica, non? E tal, pero era fácil comprarla porque te la vían en la mano e non pasaba nada. O sea, era así como de... Sí. Era das poucas que compraba no meu barrio, porque non me daba corte comprarla no meu barrio. Eu comprei todas as revistas, creo, pero non teño ni unha. Porque tiña medo, vivía en casa de meus pais, tiña medo a que me a pillaran. Entón, todas as tirei. Conseguí unha fai 5 anos nun mercadillo, en mercado de que fan os domingos en Barcelona, en San Antonio. No mercado conseguí unha. E ora Paco e Manolo sacaron tal que sí que me apilleron, sacaron un número 0 en recordo da revista, non? Entonces entendo que a xente non quixera ter pasquines, folletos, nada na súa casa, porque, nos 70, 80, tiñamos medo a que nosos pais puderan encontrar todo eso, non? Que, por suposto, tiñamos moito medo ainda, polo menos eu, non? Nada, falando de Iglesia, tamén outra das entrevistas que fixemos esta semana, Isabel, nos dixo unha frase que é certo, que a mí tamén fixo daño, non? Moito dano. Es unha fase, pasará, non? Cando eres adolescente. Logo, claro, será unha fase, pasará, me casarei con unha muller cando teña 20 anos. Chego aos 20, cando teña 22. Porque isto é unha fase, non? O din os curas de onde estudio, o sea, tal. Isabel me explicou o dano que fixera esa frase. É certo que fixo moito dano esa frase en min. Supoño que moita xente, non? E logo, falamos antes do patrimonio de protección da muller, hai un documental precioso que se chama Unha dedicatoria a lo bestia, que habla desto que realizou o colectivo Nuc Beade, que son Kiela Nuc e Andrea Beade, unha delas é de Coruña, outra é de Madrid, que, por certo, outros dos proxectos de palestra e o Festival de Cine Norte Cinema Diverso, foi o primer premio que dimos na primeira edición a este documental. Agora, preguntas, non sei se queren decir algo máis. Bueno, non sei se alguén no público ten algunha pregunta para calquera dos tres destas, pregunta, algunha objeción. Ai, Daniela. Pois mira, Daniela, por exemplo. Eu quería, grazas pola presentación, brevemente, sobre o tema da documentación, que é verdade que a documentación adoita estar moi dispersa, moita acabou no lixo. Hai quen di que cando foi o golpe de Estado na ría acabaron sacos enteiros con documentos, polo medo. Pero, eu quero reivindicar que neste país temos, por sorte, o Centro de Documentación, Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega, que ten un fondo especial LGBT, e creo que unha cousa interesante a facer, todas as que estamos un pouco neste eido, sería pular en común porque ese fora o arquivo LGBT de Galiza, porque a día de hoxe o máis completo é
o Consello traballa moi ben, as técnicas ali, Marián, por exemplo, fan un traballo espectacular, e iso permítenos que todas as investigadoras atopen ali o que procuramos, non? Entón, bon, é difícil que aparezan cousas, pero se aparecen, leválas ali será unha boa labor de cidadanía que poderemos facer entre todas. Nada, é simplemente lembrar iso. Deixademe engadir tamén que a compañera Daniela Fernández aquí ten un dos mellores libros que se escribiu sobre este tema, las memorias disidentes en Galicia, así que non o lera e que irá saber como foron as disidencias sexuais en Galicia do século XX, o seu libro, O sea, xa estades comprando, non pasada. Repito, gracias. Sí, no, é dicir que cando cheguemos a esa cuarta ou quinta fase, pois xa nos acercaremos ao Consello e a ti tamén, non? Que queres, tes moitas ganas de escoitar as testemunhas, non? Pero eso, queremos que sexan, bueno, un poquinho máis, non? Porque senón queda un pouco curta. Pero cando cheguemos a 20 non quere dicir que paremos en 20, seguiremos, non? Pero, bueno, xa teremos unha base importante de traballo. Voy a complementar, si me permites, Daniela, como parte, bueno, que efectivamente, sobre todo, que son cartas, fotografías, pasquines, as pancartas, non? Porque sí que temos un fondo moi grande de pancartas feministas que están todas pues, guardadas, é dicir, facemos réplicas, pero non se expoñen porque os dades conta que se non se perden, é dicir, entón, aí seguro que hai en casas cando se fai limpieza, en moitas ocasións se tira, e é unha forma de que estén documentadas, non? Porque iso facilita moitísimo despois as investigadoras e investigadores que podan achegarse e que estén ben documentados, non? Senón e bueno, de feito, pues, Daniela ten xa dúas expos, o Luz inaugura en Santiago, hoy es este Coruña tamén pedila, que pegadas, e facendo un pouco de propaganda, pero sí que creo que é moi bo que se podan ter, o sea, para eso están as institucións, senón para que sirven, que podan facer ese traballo de documentación. Entón, aparte das entrevistas e todo ese material que se poda perder, eso sí que é moi bo digitalizalo para que quede, digamos, porque se perde. Bueno, nos a documentación que nos dan a digitalizamos e a devolvemos, non? Porque é como un préstamo, non é nosa, non é da persoa, pero sí que a temos digitalizada ou a estamos digitalizando, non? Si nos funcionamos moito con donacións, que eso, é dicir, vai aumentando, non? Porque ademais, bueno, pues unha obligación non legal despois do goberno manter toda esa documentación de cara a ter un arquivo ou que se poda ter. E, por suposto, o mi arquivo persoal, que é algo grande, o donarei algunha vez, pero mentras este vivo, prefiro que este no meu trasteiro, non por nada, non? Pero, bueno, lle teño moito cariño, non? E máis, intentei buscar unha revista aparte desta que comprei tal para traer, pero non atopei. Bueno, tamén Víctor onte me liou hasta unha da mañán. Personais tamén as asociacións, non? Por exemplo, HM, que sí que donou todo, Donicela últimamente, é dicir, as asociacións, bueno, pues vemos que o activismo tamén é moi cansado e moi difícil, entón, por exemplo, nos pasou coas mulleres da universidade, que moitas delas tiraron todo, entón, si as organizacións en un momento teñen réplicas ou tal, donalo é garantía de que va a estar, además, co recoñecemento desa asociación, datado, arquivado, en rede con todos os arquivos do Estado. Bueno, é simplemente, vamos, aí queda que unha forma... O ideal é que colaboremos todas. O ideal é que colaboremos todas, así que, sí, claro, por suposto. Non, pero contade con ele, Sí. Bueno, eu tiña só unha pregunta para facer esas entrevistas, pois sí, en plan, primeiro empezades como coñecendo a persoa, vendo se pode facer entrevista, intimando, pero como chegades a coñecer esas persoas? Veñen eles directamente querendo contar? Son familiares, igual xente nova que coñece os seus tíos, os avós, tal? Como chegan esas historias ata vos? Pois, bueno, para eso colaboramos con colectivos. Cando o ano pasado que fixemos todo mulleres, pois Les Coruña pois fixo un chamamento entre as súas socias, pero logo, claro, como conoces algunha, por exemplo, a Guillermina, pois lle preguntamos, non terás algunha amiga por aí, que, o sea, é un traballo así moi de ir pouco a pouco buscando,
eu creo que é a única forma, non? E logo hai que tratar de convencelos, non? Por exemplo, temos un problema coas mulleres maioras trans, non? Chegamos a elas, pero ningunha quere falar. O sea, é un problema. Entonces, por eso, este ano sí que empezamos con mulleres trans, xa baixamos a 40 anos, non? Así para que empece, porque senón nos parecía que quedaba un pouco... Bueno, temos a Laura Bugallo, non? Que, por certo, a semana que ven na Escola de Activismo da Fundación 26 de Coruña, no Centro Cívico, ás 12 da mañá, estará Laura Bugallo dándonos unha conversa, non, coa xente que estemos ali. Así que quedades invitados, xa fixen a publicidade. Pero non, é así un traballo de pouco a pouco, non? Porque tampouco, como son tan persoais, tes que entrar así como con algunha amizade desa persoa, tes que entrar así pouco a pouco. É certo que ao facer 5 ou 6 ao ano tampouco é tan difícil, non? Pois sempre, e ademais, cando falas a primeira cunha persoa, normalmente xa te di, pois teño 2 amigas que tal, e, bueno, vas así pouco a pouco. En nuestro caso es una fundación que tiene 15 años de trayectoria, un poco más, y entonces son participantes de la propia fundación. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera en coordinación con nuestras compañeras de intervención, es decir, hablamos y decimos a qué persona crees que le vendría bien, sería bueno para ella ahora hacer un relato de su vida, porque la fundación existe porque son personas que están en una condición de precariedad y vulnerabilidad específica. Entonces, si están en un proceso terapéutico en mitad, no es conveniente a lo mejor de pronto pues repasar los episodios más traumáticos de tu vida, ¿no? Pues, entonces tiene que ser siempre con una coordinación con intervención. Porque hay otro momento del proceso terapéutico que sí que es bueno, porque se instala como un reconocimiento y una reconciliación de la propia historia. ¿Qué ha pasado con esto? Que ha crecido, o sea, que de pronto pues hay gente que conoce gente que no participa en la fundación, pero le ha hablado del proyecto y entonces ya está teniendo como un efecto un poco, bueno, de crecimiento en este sentido. Bueno, a min, se me permite, gustaríame recuperar a frase que dixo antes Fito, cando falaba das 2 persoas maiores de Boiro, creo que era, que dicían que a recomendación para a xente joven é que estudien, que sepan a historia. Creo que, bueno, como unha persoa joven, sí que é verdade que vexo que hoxe en día sinto que a xente joven gustalle moito ese fenómeno de masas, de tendencias ideolóxicas e de pensamentos, simplemente polo feito de o meu amigo pensa así, a miña familia pensa así, e que isto está provocando incluso a pérdida do pensamento crítico. E creo que a vosa labor de investigación é algo importantísimo e espero que cale moitísimo na xente joven, porque ao final creo que estamos perdendo, pois, o que digo, ese querer saber, querer informarnos, ese simplemente dicir cousas, pois, un pouco a baixa boa e sen ter en conta a xente coa que convivimos en sociedade, non? E, bueno, moitísimas grazas, Fito, Aurora e Víctor, por compartir connosco o voso traballo, conocemento e compromiso de recuperación da memoria do colectivo LGTB. Creo que esta mesa nos lembra que a memoria non fala só do pasado, do presente ou do futuro. Recuperar estas historias é unha forma de facer xustiza para toda esa xente a que se lle perdeu o seu pasado, e de recoñecer a quen nos precedeu e de construir unha sociedade moito máis diversa e inclusiva. Grazas tamén a todas as persoas que organizades o Congreso de Memoria Diversa e tamén a todas as persoas que acudíchedes e que acudides a estes actos tan necesarios. Porque a memoria é tamén unha forma de resistencia. Moitísimas grazas.